Hola, soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contradiscursos, un podcast de análisis y actualidades sobre migraciones, antirracismos, activismos, reflexiones, entrevistas, extractos de lecturas y recomendaciones, siempre desde una perspectiva crítica. Más que un podcast, es un espacio abierto, compartido. Por ello te invito a enviarme tus comentarios, reflexiones y pensamientos. Te doy la más cordial bienvenida. Creo que no es necesario incidir mucho en que estamos viviendo un auge impune de la xenofobia y el racismo, alentado en buena parte por los mensajes lanzados desde las instituciones, especialmente figuras y partidos políticos. Hay una preocupante instrumentalización política para esparcir rechazo y odio racista y xenófobo hacia las personas migrantes. Empezó de forma sutil, pero ahora se habla abiertamente de ello. Pablo Casado, por ejemplo, líder del Partido Popular, dijo sin avergonzarse: "Lo que los españoles están buscando es que haya un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos y que España absorba a millones de africanos que quieren venir a Europa". Ya la activista Miriam Hatibi le responde: "Para millones de africanos tampoco es sostenible ser la fuente de tu riqueza y nivel de vida, y eso no te parece un problema". Pablo Casado también aseguró sin ninguna prueba que hay 50 millones de africanos que están recabando dinero para poder hacer esas rutas. No ha demostrado de dónde sacó esos números, desmentidos por todos los estudios. Da igual, sus mensajes de animadversión contra las personas migrantes, especialmente provenientes de África, ya ha quedado demostrada. Agita la cansina frase del efecto llamada cada vez que puede, cuando dice: "Hubo un efecto llamada con la visita del presidente del gobierno para recibir a los inmigrantes del barco Aquarius". Sin ruborizarse de vergüenza, también dice declaraciones descaradamente manipuladas, como que la inmigración se tiene que abordar desde una perspectiva realista, no buenista. La primera cuestión es la seguridad de las fronteras. Curiosamente concuerdo con él cuando dice que la inmigración se tiene que abordar desde una perspectiva realista, no buenista. Supongo que se refiere a los mensajes paternalistas, a las campañas de marketing, titulares efectistas que últimamente utiliza la izquierda blanca. Pero se equivoca cuando dice que la primera cuestión es la seguridad de las fronteras. No, la primera cuestión es el derecho a la vida, a una vida digna y a la existencia de las personas migrantes. Que nunca se nos olvide que han muerto en el Mediterráneo más de 15.000 personas desde 2014, precisamente por causa de las leyes de extranjería y las fronteras. Parece mentira que el mismo Casado fue quien dijo que las personas migrantes vienen a dar lo mejor de sí mismos, dejando atrás a sus familias, hipotecando a pueblos enteros. Por cierto, para quienes tengan interés en profundizar sobre las mentiras de Pablo Casado, hay un artículo muy extenso en el diario.es titulado "Los bulos de Pablo Casado sobre inmigrantes y refugiados". Pablo Casado no es el único que lanza estos mensajes xenófobos y también islamófobos desde las instituciones. Por ejemplo, el vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, del PP, dijo: "En unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios. Endurecer las leyes. Nacer aquí no te hace español. Dar autoridad a jueces y policía como en Estados Unidos. Poner en marcha un plan de deportaciones masivas y cerrar las fronteras. Esto no es inmigración, es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al Islam, tiempo al tiempo". ¿Sabes qué? La verdad es que yo haría lo mismo con los racistas. Eliminación de privilegios, endurecimiento de las leyes contra el racismo y la xenofobia. El secretario general de Vox, por su parte, Javier Ortega, también esparce islamofobia cuando asegura que lo que ocurre con la inmigración
No es una crisis humanitaria, sino una invasión programada por organizaciones criminales y gobiernos extranjeros cómplices. Albert Rivera también adoptó ese discurso xenófobo. Si no vemos que la inmigración irregular es un problema, acabaremos con populistas en el gobierno, como ha pasado en Italia, dice. Para Rivera, los flujos migratorios son el principal problema de España. También se sumó a las tesis de que hay un efecto llamada. Fomenta el supremacismo descaradamente cuando dice: necesitamos controlar las fronteras externas si queremos viajar sin pasaporte por dentro de Europa. Es curioso que un personaje que diga estas palabras sea precisamente quien advierta que acabaremos con populistas en el gobierno. Precisamente ha sido Ciudadanos quien agita el discurso xenófobo y racista, cebándose y atacando especialmente a los trabajadores ambulantes de la manta. Desesperados, inventan una estupidez tras otra cuando dicen que solo están exigiendo que se cumpla la ley, que se luche contra lo que ellos llaman mafias y que se proteja a los comerciantes. Estamos ante una crisis de civismo. Barcelona está desbordada, dicen. Está en juego la seguridad ciudadana y la economía de los comercios que sí pagan sus impuestos. Era otro mensaje del líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, lanzando el hashtag en Twitter, calles ocupadas, para atacar expresamente a los trabajadores ambulantes en la capital, en Barcelona y en otras ciudades españolas. Ciudadanos ha decidido infundir en la población una sensación de inseguridad y ha abrazado el discurso del miedo respecto a la inmigración. Aunque el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas dice que la inseguridad ciudadana es considerada como un problema por solo el 2,6% de los españoles. La preocupación por la inmigración sí que registra un repunte, precisamente tras los discursos xenófobos de Ciudadanos y PP. ¿A qué se deben entonces estas campañas de miedo lanzadas por el partido de Rivera?, pregunta el diario.es. La cultura que genera una percepción común de miedo y ansiedad en los discursos públicos busca el sentimiento de vulnerabilidad de las personas, explica Carmen Lumbierres, profesora de Ciencia Política de la UNED. En ambos casos, prosigue la profesora, se busca el contagio social, la manipulación de masas y la obediencia, haciendo a la población menos reflexiva y menos solidaria e intentando eliminar la incertidumbre que caracteriza a las sociedades actuales. Y si esta explicación tiene algo de cierto, entonces debería sacudirnos y empujarnos a hacer una autocrítica tremenda a nosotros mismos para pensar en si somos partes de esas masas irreflexivas, insolidarias, miedosas, que creen lo primero que les dicen y que adopta una actitud obediente y ciega ante los mensajes de odio racista. Porque no es verdad que la inseguridad esté aumentando. No hay ninguna prueba. Por ejemplo, el antropólogo Alberto Corsín Jiménez publicó en Twitter un breve hilo sobre ciudad y seguridad a propósito de la campaña de Ciudadanos. En él dice que Madrid y Barcelona ocupan el lugar 12 y 13 de ciudades más seguras del mundo en el último informe de Safe Cities Index 2017, por encima de ciudades como San Francisco, Bruselas, Los Ángeles, Chicago, Londres, Nueva York, Washington, París, Roma y muchas otras de una tabla de 60 ciudades analizadas. Por otro lado, explica que las Naciones Unidas tiene un programa Ciudades Seguras desde 1996 y que aborda mejor el problema de la seguridad urbana. Dicho programa no tardó en descubrir que el problema de la seguridad urbana es un problema que tiene que ver con la desigualdad, con el género, con las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de mujeres, niñas y jóvenes o el capital social de las comunidades y barrios de una ciudad. Otros muchos estudios sobre seguridad urbana y calidad de vida inciden en la importancia de zonas verdes, de espacios públicos no comerciales, de tejido asociativo y vecinal, de centros comerciales, de economías de proximidad, etc. Por eso, cuando Ciudadanos decide traducir el inexistente problema de la seguridad ciudadana en términos de manteros y mafias,
lo que en realidad está haciendo es reducir un ecosistema muy complejo a un discurso e imaginario racista y xenófobo, concluye el antropólogo. De todas formas, hay que reconocer y denunciar que también desde las instituciones públicas, en la práctica se adopta este mismo discurso represivo. Aseguran que el negocio del top manta se controla con patrullas de policía y refuerzan el número de patrullas policiales en las calles. Son, más bien, mentiras que sirven para justificar sus discursos. Los propios trabajadores de la manta llevan dando respuestas coherentes y sólidas desde hace mucho tiempo. Ya en 2016, el portal web esracismo.com detallaba en un artículo cómo se usa a las mafias para justificar políticas racistas en el caso de los manteros. Explicaba que el Ayuntamiento de Madrid implantó un plan municipal para atacar a los trabajadores, con el objetivo principal de sacarles del centro de la ciudad, contemplando un sensible aumento del dispositivo policial con el objetivo de la persecución de las mafias. Pero en 2015, el Ayuntamiento de Barcelona, antes de la llegada de Ada Colau a la alcaldía, puso en marcha un estudio sobre los manteros y concluyó que tras estos vendedores ambulantes no hay mafias y mayormente son personas que llevan años residiendo en España. Sidi, un trabajador de la manta, desvelaba que la policía sabe perfectamente dónde compran los productos. No hay mafias ni nada. Cada uno compra y vende lo suyo, sin jefes ni nada. Asimismo, la Asociación Sin Papeles de Madrid ya advirtió por activa y por pasiva que si realmente se quiere acabar con la venta de aquellos productos falsificados, la respuesta de la policía debería trasladarse a las aduanas, momento en que los bolsos, zapatos y demás productos entran al país. Quienes viven en España de forma irregular entran en un círculo vicioso del que es complicado escapar. Por este tipo de trabajo les pueden sancionar, se generan antecedentes penales y esto les imposibilita regularizarse. Es una espiral infinita de persecución, recuerdan desde la Asociación de Sin Papeles de Madrid en una entrevista. Lo cierto es que, como bien dicen los trabajadores, no hay otro colectivo que pueda soportar tantos abusos, hostigamiento y persecuciones como ellos. Son trabajadores que, a diferencia de euroblancos que sí están cubiertos con un sistema de bienestar que les protege, estas personas tienen que salir a trabajar honradamente en estas condiciones para su subsistencia. Son trabajadores a los que, debido a todas esas dificultades, se ven empujados a sobrevivir trabajando en la manta. Por tanto, en nuestro análisis vamos a centrarnos. Primero, la cuestión no es si migran más o menos cantidad de personas desde África o desde cualquier otro continente, porque los números demuestran que no es verdad que haya millones de personas de África prácticamente agolpadas en las fronteras. Por cierto, que la izquierda blanca y en concreto Pedro Sánchez también adoptan estas premisas. Segundo, esto no debería quedarse en un debate de números de si entran 2, si entran 100, 1 millón o 100 millones de personas. O sea, si entran 100 está bien, pero si entran 200 o 1 millón, ¿ya vamos a poner freno y cerrar las fronteras? Cuidado de a dónde nos lleva a centrar el debate únicamente en los números. Tercero, el tema del riesgo de emigrar. Sí, efectivamente, hay millones de africanos en riesgo de emigrar. También hay millones de euroblancos en riesgo de emigrar. Más todavía, a ver si nos enteramos, el mundo entero está siempre en riesgo de emigrar. Siempre lo ha estado. Y además, cada vez habrá más migraciones por causa de las guerras, por el calentamiento global, por falta de oportunidades o porque simplemente a las personas les da la regalada gana de emigrar y deciden hacerlo. Ahora, a ver si nos enteramos otra vez. Estar en riesgo no significa efectivamente hacerlo. Y de nuevo, la historia y los números dicen que solo el 3% de la población mundial migra. Cuarto, la cuestión es en qué condiciones migran unos y migran otros.
Porque mientras unos tienen que echarse a la mar en pateras, caminar a través de desiertos, fronteras, concertinas, y se les llama peligrosos invasores cuando vienen con sus familias, otros lo hacen en avión, aire acondicionado y maletas, con un simple pasaporte euroblanco que les abre las puertas a donde vayan, y se les llama aventureros emprendedores. Y mientras unos sufren explotación y esclavitud bajo una maquinaria racista, estructural e institucional, con lenguaje, leyes y armas de guerra que les pisotea, otros disfrutan de un estatus de privilegios. Quinto, la respuesta tampoco debería ser el discurso utilitarista de que entren porque les necesitamos para sostener nuestro estado de bienestar. Es cierto, y es una verdad incuestionable, que las personas migrantes aportamos muchísimo más de lo que nos corresponde por nuestro trabajo. Y esto no se limita a la economía. Lo dicen todos los estudios realizados cada año, todos. Sin embargo, el discurso eurocéntrico economicista no solo nos considera como mera mano de obra, sino que además legitima los mecanismos de apertura y cierre de fronteras, incluyendo centros de internamiento para extranjeros y deportaciones masivas según les convenga a su economía. El discurso utilitarista también es racista. Sexto, otro discurso típico escuchado tanto de la extrema derecha como también adoptado por la izquierda blanca es ayudarles en origen. Bien, ¿sabes qué es lo primero que Europa puede hacer para ayudar en origen? Sacar sus sucias garras coloniales de nuestros territorios. Dejar de expoliar, de hacer guerras, vender armas, saquear nuestras riquezas y entonces reparar todo el daño que nos hace. No hablo de solo hace 500 años, hablo de aquí y de ahora. Esto incluye desmantelar el modelo de la mal llamada cooperación al desarrollo, dominado por el monopolio ONGista euroblanco, y que no es otra cosa que más colonialismo que crea dependencia, abusos y chantaje. A las pruebas me remito. Finalizó con unas últimas reflexiones. Por ejemplo, la reflexión del colectivo Es Racismo, que dicen: no sabemos qué da más tristeza, el comentario de Casado o los contradiscursos que pretenden desmontarlo desde el posicionamiento de que la inmigración da más de lo que recibe. ¿Qué queréis decir? ¿Que solo son aceptables si os dan? ¿Que solo son humanos si son útiles? O la reflexión de Elena Maleno, que dice: resistid a estos días de información tóxica y manipulada sobre la migración. Quieren que en España tengamos a nuestro Salvini, y no lo podemos permitir. O la reflexión de Natalia Andújar, que dice: la batalla está en las urnas, en un cambio de paradigma, en la toma de conciencia política para combatir el racismo institucional, sistémico. Es esa dimensión sistémica la que hace posible que exista ese tipo de racistadas. Esto no surge de la nada. Es la expresión de un racismo institucional, de todo un sistema de pensamiento. Termino diciendo que está demostrado que todos los que repiten el discurso de odio racista mienten, y lo saben, así de simple. Son mentiras que, además de crear alarmismo, a las personas migrantes y a nuestras familias nos están poniendo en peligro real de aumentar las violencias contra nosotras y hasta costar la vida. Decir estas mentiras, semejante temeridad, debería tener consecuencias jurídicas por contribuir a generar un clarísimo discurso de odio contra las personas migrantes. Hablando de efecto llamada, a mí me preocupa el real y peligroso efecto llamada explícito al racismo, la xenofobia, la islamofobia y al fascismo que se está haciendo descaradamente desde las instituciones, sin que se haga nada por frenarlo. Nunca perdamos de vista dónde emana y dónde se legitima el racismo. Nadie, pero especialmente quien ostenta un cargo público, debería jugar con el discurso de odio racista y quedar impune. Y hasta aquí concluyo este episodio de Contradiscursos. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido contigo.
Por ello te dejo abierta la invitación a enviarme tus comentarios. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote en las principales plataformas de podcasting y en redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un abrazo. Hasta la próxima.